Vivimos en un mundo que premia la rapidez y los atajos, pero muchas de las transformaciones más profundas nacen de la constancia silenciosa. Cuando los resultados tardan y el cansancio aparece, surge una pregunta clave. ¿Qué poder real tiene la fidelidad sostenida en el tiempo? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Fidelidad, el valor que crece exponencialmente. Una reflexión escrita por Chris Simpson. ¿Qué pasaría si te diera dos opciones? ¿$1 millón ahora mismo o un solo centavo que duplica su valor cada día durante 30 días? ¿Cuál elegirías? La mayoría de nosotros no lo pensaría dos veces. $1 millón se siente inmediatamente seguro y transformador. Un centavo parece desechable, apenas digno del espacio que ocupa en el bolsillo. Pero aquí está la matemática oculta. Al final del mes, ese centavo se duplicaría hasta convertirse en más de $5 millones. Experimentaríamos el poder silencioso de lo que la industria financiera llama interés compuesto. La primera semana aumentaría así: 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, 8 centavos, 16 centavos, 64 centavos. Para el día 10, apenas poco más de $5. Para el día 20, poco más de $5,000. Todavía nada demasiado impresionante. Pero en los días restantes, la curva de crecimiento explota. Lo que antes parecía invisible, de pronto se vuelve abrumadoramente evidente. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, el apóstol Pablo señala la realidad que se relaciona directamente con este principio de multiplicación. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, dice Gálatas 6:9. En el mercado laboral, en el mercado empresarial, hacer el bien, caminar en integridad, practicar la generosidad y permanecer fiel a Jesucristo en lo cotidiano, rara vez se siente dramático, se siente pequeño, oculto, como ese primer centavo. Sin embargo, cada acto es una semilla sembrada en el campo de Dios, y las semillas se multiplican de maneras que no podemos predecir. El desafío es permanecer y perseverar. Pablo advierte: no nos cansemos. ¿Por qué? Porque el cansancio nos tienta a rendirnos antes de la cosecha, antes del fruto de nuestro trabajo. Ser fiel en la oscuridad no siempre se siente gratificante. A menudo se siente desapercibido. Una palabra amable en una reunión que nadie recuerda, una oración susurrada en tu escritorio sin respuesta inmediata, un informe honesto cuando nadie lo revisa. Cada uno parece olvidable, pero no lo son. Cada decisión es una semilla, y Pablo promete que la cosecha llegará, pero en el tiempo de Dios. Esto va en contra de la cultura del mercado empresarial actual. El sistema que nos rodea idolatra la velocidad y la escala de utilidades trimestrales, acuerdos rápidos, atajos brillantes. Pero el reino de Dios avanza a un ritmo intencional y deliberado. Valora los pequeños comienzos, la obediencia constante y la fidelidad invisible, que se va construyendo silenciosamente hasta que, en el tiempo de Dios, estalla con un fruto más allá de lo imaginable. Piensa cómo esto se refleja en tu trabajo. Una breve conversación, tomando café, plantan la primera semilla del evangelio en el corazón de alguien. La inversión constante de un mentor en un joven profesionista puede influir en generaciones futuras. Un patrón fiel de generosidad multiplicando a lo largo de décadas impulsa la obra del evangelio en todo el mundo. Nada de esto parece impresionante al principio. Son centavos depositados en la economía de Dios, pero en sus manos se multiplican de maneras que jamás podríamos fabricar. Así que, como dice Pablo, no te canses, sigue sembrando, sigue plantando, sigue haciendo el bien. No porque los resultados lleguen rápido, muchas veces no lo hacen, sino porque el Señor de la cosecha ve y Él es fiel. La obediencia siempre produce fruto a su debido tiempo. El mercado te tentará con atajos y millones instantáneos. Sin embargo, Jesús te llama al centavo, la decisión diaria de un ser fiel, un pequeño acto de obediencia a la vez, y un día verás cómo Él lo multiplicó en algo que nunca habrías podido imaginar.
Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal y la discusión en equipo. Número 1. Pablo nos advierte que no nos cansemos de hacer el bien. ¿En qué área te sientes más tentado a rendirte? Porque los resultados parecen lentos o simplemente invisibles. 2. ¿Cómo has visto el principio de la fidelidad que se aplica al multiplicar en tu lugar de trabajo? Pequeñas acciones diarias que con el tiempo generan gran influencia e impacto. 3. El mercado suele celebrar la velocidad, la escala y los atajos. ¿Cómo pueden los cristianos resistir estas presiones culturales mientras practican la perseverancia y la integridad? Y 4. ¿Cuál es el centavo de fidelidad al que puedes comprometerte esta semana? Algo pequeño, pero constante, que podría producir fruto a lo largo del tiempo en la economía y en el plan de Dios. Concluimos con un desafío para esta semana. ¿Alguna vez has encontrado o te has visto cansado de hacer el bien, preguntándote cuál es el sentido del esfuerzo que realizas sin ver resultados visibles? En estos tiempos necesitamos recordarnos las promesas de Dios de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. También ayuda a contar con alguien que nos anime cuando nuestra fe flaquea. Busca a alguien en estos días, quizá un grupo pequeño con el que te reúnas regularmente y comparte cualquier situación en el trabajo o en tu vida personal que te esté tentando a rendirte, porque te estás cansando de hacer el bien. Oren unos por otros, con fervor y con una expectativa sincera. Maná de lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.